pero ya no podíamos como tal tener como tal un parámetro que nos permitiera poder llevar a cabo tareas como ahorita. O sea, también los teléfonos tenían ciertas limitantes, no eran como los de ahorita que ya puedes hacer mil cosas desde ahí. Es más, hay muchos que yo creo que desde ahí ya hacen transferencias bancarias, algunos ya desde ahí llevan a cabo el pago de sus servicios como el agua, la luz, el teléfono y el internet propiamente. Pero anteriormente no, todo eso no lo podías hacer, eran prácticamente algunas cuestiones presenciales, era necesario que salieras de tu casa para poderlo llevar a cabo. Y ahora no, ahora prácticamente estás también a un clic hasta de pagar servicios. O sea, todo se ha vuelto un poquito más fácil a partir del uso de estas herramientas. Pero anteriormente no era posible. Anteriormente había muchos trámites que se tenían que hacer de manera personal. Y no había otra más que salir de casa y llevarlos a cabo. Eh, y es lo que ahorita comentaba también el compañero. O sea, nos podemos imaginar a lo mejor cómo fue la vida de ese entonces. Se empezaba a hablar de que no había televisión, por ejemplo, pero había radio. Imagínense nosotros ahorita a estas alturas que nos digan, que nosotros preguntemos, oiga, ¿dónde está el wifi para poderme conectar? Y que te digan, híjole, es que no hay internet. Bueno, alguna página de streaming, algo, es que fíjese que nada más hay un radio. De hecho, es lo único que tenemos como para medio saber algo del mundo exterior. O sea, ¿se imaginan? O sea, de nosotros estar manejando, tener en la palma de nuestra mano, a través de un dispositivo móvil, toda la información a nuestra merced, llegar a un estado donde prácticamente tu única fuente de información es la voz de un locutor a través de una antena receptora de señal de radio. O sea, para nosotros ya sería algo sumamente arcaico, desfasado, algo que simplemente dices, no, ya no podríamos hacer nada de lo que estamos acostumbrados a ejecutar. Prácticamente para nosotros los medios se nos acotarían bastante. Pues para estas personas, en ese momento de tiempo, modo y lugar, fue de suma importancia el poder tener un radio. Para ellos el radio fue como que el bomb de todo. Fue como que el bomb de todo. Entonces, ya a partir de ese momento, las personas que hacen, pues comienzan a tener esa interacción únicamente con el radio. Después empieza a llegar la televisión, después empiezan a llegar más situaciones y hay un proceso de transculturalización. Pero imagínense, o sea, toda esta información, todo este pequeño debate que estamos formando, lo estamos haciendo a partir de una lectura. O sea, ya vieron todos los temas que pueden desarrollarse a partir de una lectura. La lectura, aparte de todos los beneficios que comentábamos hace un rato, también nos va a dar la pauta para poder tener hasta un tema de conversación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no va a faltar quien por ahí salga con algún tema que diga, no, es que recuerden cuando contexto de Segunda Guerra, que México estaba así y así, termina la Segunda Guerra y ven que entran los alemán, y entonces a lo mejor de allí cuando nos lleguen a preguntar, o tú cómo ves, o qué has leído al respecto. Ah, bueno, es que yo fíjense que leí en tal libro y si es cierto se comentaba el tema de los refugiados, hubo también una decadencia también a nivel político en el país cuando entran los primeros profesionistas a dirigirlo, porque pues nada más nos vendieron como una pantallita de humo. En fin, o sea, tenemos la forma de poder tener y expresar un punto de opinión. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces prosigamos.
Todo bien. Gracias. Entonces prosigamos. Ya después de todo lo comentado, obviamente si yo les hubiera solicitado esta tarea con con el otro libro, hubiera sido un poco más compleja, porque dicen, bueno, para empezar, bueno, sí entiendo, sí entendí la lectura, pero es que habla de muchas cosas. A ver, vamos a ver. Y entonces el mapa mental hubiese sido un poco diferente a comparación del que hicimos ahorita, a pesar de que si se dan cuenta hablan de cosas muy similares, de clases sociales, de la forma en la que la gente, las personas, llegamos a adoptar algunas modas, algunas formas, a llevar a cabo o a imitar y reproducir algunos estilos de vida de nuestros vecinos del norte. O sea, hay muchas cuestiones que pudiésemos comparar con ambas obras y llegar al punto en el que las dos prácticamente nos están diciendo lo mismo, pero de manera diferente. Y esto se define o se da gracias a los estilos de escritura de cada autor. Pero les digo, mientras un autor usa unos términos un poquito más técnicos, otro es capaz de utilizar términos coloquiales con los cuales cualquier persona que conecte con esos libros, con esas obras, puede entenderlos. ¿Por qué? Porque están dirigidos para todo tipo de público, mientras que otros tantos pues están dirigidos para personas más grandes. Y bueno, ya eso es para finalizar con con algunas observaciones de esta obra. Ahora yo quisiera también preguntarles, compañeros, ¿qué les han parecido las lecturas? ¿Les han gustado? ¿Les han llamado la atención? ¿Gustan que sugiramos alguna otra lectura adicional a las que ya llevamos? Me gustaría saber qué piensan, compañeros. ¿Qué me pueden decir al respecto? Adelante. Sí, profe, como usted lo dijo, pues para mí es más entendible la lectura de José Emilio Pacheco, porque pues le agarra uno más rápido, puede decir que la hebra, ¿no? Para ir leyendo, ir entendiendo y ir más o menos imaginándose, que con la otra que es un poco más, pues tiene muchas palabras que no son muy entendibles y aparte pues, tiene uno que andar buscando en el diccionario que quiere significar para que, por ejemplo, el texto se vaya acomodando y vaya uno entendiendo. Y sí me gustaría otra obra, no sé usted cuál recomendaría, usted que sabe de esto. Ah, bueno, ya comentado el tema. Eh, yo creo que voy a buscar, en este caso, vamos a, vamos a seguir aunando en alguna otra obra, ya más o menos así por lo que hemos comentado. Este, vamos a, vamos a seguir ahora con con un pequeño clásico que está por allí. Pues digamos que todos los libros que yo busco para ustedes, procuro que no se tengan que comprar, que estén disponibles en internet en formato electrónico para que todos los podamos descargar y no sea necesario en primer momento ir a buscar y en un segundo momento pues estar comprando, estar pagando. Así que voy a analizar más o menos como qué podemos seguir leyendo y ya sobre la marcha pues seguir con seguir con nuestra lectura. Como les comentaba, entonces, pues estos ejercicios de lectura de hecho van a ser permanentes. Vamos a seguir sobre el mismo tenor. Ah, perdón, tenía apagado el micrófono. Se me había aquí apagado el micrófono, una disculpa.
Sí, como les comentaba, como comentaba el compañero Juan, él bien dice, quiere checar a lo mejor otras obras. Sí, sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pues es importante también, si es que hay la curiosidad de, voy a buscar alguna obra que obviamente la tengamos en un formato electrónico para poderla seguir leyendo sin necesidad de salir a buscar un libro y sobre todo la cuestión de estarlo pagando. Entonces voy a buscar que esté en formato PDF para que lo sigamos leyendo y sigamos obviamente llevando este tipo de ejercicios. Hay muchos libros al respecto, hay muchos que bien nos podrían gustar. Por ejemplo, de Mark Twain están las aventuras de Tom Sawyer. De vamos a hablar, por ejemplo, de Charles Dickens, está Oliver Twist, también está muy bonita esa historia. Hablando ya de escritores latinoamericanos, hay algunos cuentos de Gabriel García Márquez que también están muy padres. Por ejemplo, uno de mis favoritos es uno titulado Un hombre muy viejo con unas alas enormes. También está muy bonito. Otra obra también que podríamos citar es La canasta de cuentos mexicanos. Esta obra viene llena de de un compendio de cuentos de diversos autores. Entre ellos está The Travel. También podemos hablar un poquito de Juan Rulfo. Está también bien por allí tenemos algunos otros cuentos de Elena Garro, etcétera. O sea, hay mucho que podemos leer y creo que nos vamos a basar en el libro de Canasta de Cuentos Mexicanos. Creo que vamos a trabajar con ese libro para poder más o menos tener igual otros referentes claros y poder estudiar otros estilos en cuanto hace a la escritura, en cuanto hace al arte de la pluma y el papel. Y bueno, ya para finalizar y adentrarnos en un tema que nos va a concernir a la mayoría, vamos a seguir con el tema de la filosofía. Ya más o menos también habíamos platicado un poquito al respecto en otras clases de qué era la filosofía. ¿Alguien recuerda la etimología? O sea, del griego, del latín, de dónde venía la palabra filosofía y cómo estaba conformada. ¿Alguien se acuerda? Bueno, pues vamos a aunar un poquito en el tema. Vamos a decir en primer momento que la filosofía es la materia encargada de la creación de conocimiento, el descubrimiento del conocimiento. Su etimología nos remonta al latín philos, que es referente a amor. Philos, Sophia, hace más referencia a lo que viene siendo el conocimiento. Y conjugados estos dos términos, filosofía quiere decir amor al conocimiento. También en clases pasadas habíamos hablado que en un primer momento no hubo filósofos, sino más bien se les conocía como pensadores. ¿Qué eran los pensadores? No eran otra cosa más que un grupo de personas dedicadas a la búsqueda de conocimiento. Lo andaban buscando, andaban indagando dónde se podía encontrar esta base del conocimiento, cómo obtener ese conocimiento. Y el conocimiento que dijimos que iba a ser, obviamente, a darnos la verdad. Y el ser humano, ¿por qué está tan empeñado en buscar conocimiento? Porque el conocimiento para él es algo importante. Él quiere descubrir la verdad de su origen, la verdad del universo y la verdad de las cosas. El ser humano es un animal por naturaleza sociable, pero además de sociable es muy curioso. El ser humano es un animal sumamente curioso
Y a él le gusta explorar, a él le gusta saber y entender el por qué. Y es entonces ahí donde empieza la tarea del humano. ¿Y cuál es su tarea? Comenzar a explorar, a buscar. ¿Y cómo empieza a generar esto? Habíamos dicho que la primera manera de obtención del conocimiento es el método empírico, o sea, a través de la experiencia y la observación. Por ejemplo, de niños, ¿cómo nos dimos cuenta que podíamos rascar, por ejemplo, jugar en la tierra? Ah, bueno, ¿cómo? Porque una vez lo observamos, vimos que alguien estaba jugando, nosotros empezamos también allí a hacer nuestras propias escarbaciones, nuestros propios todos, y de ahí fue que comenzamos a hacer lo mismo, a reproducirlo. Después de eso, ¿cómo fuimos observando más cosas? Ah, bueno, fuimos tomando objetos, fuimos agarrando más cosas, fuimos mezclando unas con otras. Si nos damos cuenta, los niños son las personas que más llevan a cabo la aplicación del método empírico. ¿Por qué? Porque sus primeras bases de conocimiento y de datos es a través de la experiencia. Por ejemplo, ellos al probar algo, al llevárselo a la boca, ya saben, descubren si es dulce, si es salado, si les sabe bien, les sabe mal. O sea, a través de esa parte, ellos son los que buscan el conocimiento a partir de el uso de sus sentidos, de observar, de probar, de oler, de escuchar, de sentir. A través de sus sentidos ellos perciben y almacenan conocimiento, que a su vez se vuelven datos. Y esos datos, poco a poco, pues van haciendo que esta personita obtenga conocimiento de su propio medio. Pues así con la filosofía, el hombre poco a poco comenzó a hacer sus propios postulados. El primer registro claro, como también se comentaba, es de un pensador llamado Tales de Mileto. Anteriormente, la gente no tenía como tal apellido, tenía un nombre y para distinguirse se usaba su gentilicio. El gentilicio, ¿qué es? No es otra cosa más que el lugar de donde vienes. Por ejemplo, a una persona proveniente de México, pues le dicen mexicano. A una persona proveniente de Guatemala, pues le dicen guatemalteco. O en el caso de la República Mexicana, a una persona de Veracruz, pues le dicen veracruzano, o de manera cariñosa le dicen jarocho. A una persona que es del Estado de México, pues le dicen mexiquense. A alguien que es a lo mejor de Guadalajara, de manera también un tanto cariñosa, le dicen tapatío, etcétera, etcétera. Pues lo mismo pasaba con ellos. Tales era su nombre y Mileto era la ciudad de donde él venía. Entonces, a ver, le dijeron, a ver, entonces tú te vas a llamar Tales de Mileto, pero resulta que no era el único Tales y resultaba que no era el único que era de Mileto. Entonces, pues, era un poco complicado el poder realmente ubicar a una persona en ese entonces, ubicarla por su nombre. Si nada más teníamos como referente su nombre de pila y su ciudad de origen. No había nada más después de eso. Después de eso no teníamos otro dato que nos pudiera dar un paradero exacto de una persona cuando ésta se buscaba. O a lo mejor ya después se implementó también el hacer referencia a una persona por su profesión o por su oficio. Digamos que en su momento buscaban, bueno, es fulanito de tal, por ejemplo, en la época de Jesucristo decían, José de Nazaret del carpintero. A ver, José de Nazaret, no, pues es que teníamos como 100 Josés. El carpintero. Bueno, carpinteros hay 4. No, pues creo que vive allá.
Es un muchacho como de 20 años. No, el José que buscamos es un José ya más grande, es un señor ya como de unos 60 años. Ah, no, sí, José el carpintero. Sí, 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 es que también los otros carpinteros son Josés, pero sí, fíjese que sí, vive de ese lado. Ya sé quién es, porque los demás que usted me dice son más jóvenes. Entonces, si está usted hablando de José de Nazaret del carpintero, está de ese lado. Y era como más o menos iban ubicando a la gente, pues lo mismo pasó con Tales de Mileto, por eso no se tiene gran antecedente de su obra. Pero él lo que hablaba y uno de sus postulados que se conoció de manera más contundente era la conexión del cuerpo con el alma. Y de allí ese postulado que hemos escuchado y que se ha utilizado mucho a nivel comercial, ya sea por Nestlé o por cualquier otra marca de alimentos, el cual dice que conecta cuerpo y alma. Él era fiel creyente de este postulado. ¿Por qué? Porque él lo llevó a cabo a partir de la investigación, del método. ¿Cuál fue su método? Obviamente, como yo les comentaba, en un primer momento se hablaba del método empírico. Y el método empírico que iba a través de la observación. Él notaba, a ver, esta persona está saludable, pero ¿por qué está saludable? Ah, pues porque se cuida, hace ejercicio, come bien, procura mantenerse lo más cuerdo posible, entonces sí, sí, sí. Ah, pero ¿qué pasa también con esta persona? Ah, pues también lleva a cabo ejercicios de meditación, él es una persona pacífica, no busca problemas, de hecho no tiene ningún problema con nadie. Ah, o sea, su alma también procura cuidar esa parte, o sea, él también anda muy tranquilo, él no busca, él no busca el conflicto, él busca dirimir esa parte, entonces, vamos a ver, esa es una parte de su alma, tiene un alma noble, y al ser de esta índole, entonces está llevando a cabo una conexión entre su cuerpo y su alma, la cual le permite que éstas estén en equilibrio y entonces de de esta manera, pues de, de esta manera, pues está logrando que no haya ninguna alteración en su persona. Él está viviendo de manera equilibrada. Y es entonces cuando él ya se da cuenta de esto y crea ese postulado de el equilibrio entre el alma y el cuerpo para tener un todo. O sea, la conjunción de estos. Y entonces, ya para este punto, se le empieza a conocer como el pensador. O sea, ya no estábamos hablando nada más de un Diógenes así. O sea, ya se le conoce como un pensador. Después, el término filosófico termina de amasarse en estas personas que siguieron reuniéndose y posteriormente se les da esta connotación. Los famosos filósofos, los amantes del conocimiento, los amigos de la sabiduría. Y ya este término se les acuña a personajes como Aristóteles, Platón y Sócrates. Estos a su vez tenían un postulado, tal vez uno contrario del otro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos habían observado diversas situaciones en contextos totalmente distintos, los cuales les permitían emitir un juicio totalmente diferente. Por eso de allí también aquel postulado que dice, todo depende del cristal con que se mire. Y es de ahí que cualquier persona puede crear su propia versión de ciertos hechos, formas y modos en cuanto hace al modus vivendi de cada ser e individuo. Por ejemplo, dentro de la filosofía hay otros dos términos. Uno es la metafísica y el otro es la estética. La metafísica nos habla propiamente del ser que es una cuestión sumamente importante y se lleva a cabo también a nivel interno. O sea,
nosotros mismos hacer una autoexploración y saber y estar conscientes de nuestra propia existencia y del papel que desempeñamos y del papel que desempeñamos dentro dentro de nuestra dentro de nuestra propia este cosmogonía. ¿De qué va la cosmogonía? O sea, dentro de nuestra propia realidad, nuestro contexto. ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Qué papel estamos desempeñando? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos parados? Esa es la situación referente a lo que viene siendo la metafísica. Ahora, referente a la estética, lo estético se refiere a lo físico, a lo apreciable, a lo hermoso. Y también de allí esa frase del horrendo a lo grotesco. Por ejemplo, ¿alguien me podría dar las características de una persona hermosa o de una persona físicamente atractiva para ustedes? ¿Alguien podría llevar a cabo ese pequeño ejercicio? ¿Qué características debería tener para que ustedes dijeran, no, es que esa persona es hermosa, es guapa? O sea, ¿cómo la podrían describir? Adelante. De perfil griego, Ujú, chino, ujú, ojos verdes, ajá, delgado, delgada, brazos delgados, ujú, tiene un cuerpo muy bonito, ujú. alta, ¿Sí? y que hable bien el conocimiento. Ujú. Ah, Eso es importante. perfecto. Muy bien, compañero. Bueno, como bien ahorita lo pudimos notar, ya nos dan nos da el compañero un parámetro. Dice, bueno, dice es que para que se pudiera considerar tendría que tener estos atributos y de esta manera. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que para nuestra cultura, si nos damos cuenta, la mayoría de nosotros congeniamos con él. O sea, podríamos decir, ah, bueno, sí, fíjate que así como describes la situación, sí, sí es cierto, o sea, describes a una persona muy guapa, a una persona físicamente hermosa. Pero ¿qué creen? Los valores establecidos varían de sociedad en sociedad. Y lo que nosotros ahorita acabamos de describir y lo que nosotros ahorita congeniamos y decimos sí, sí es cierto. O sea, por ejemplo, si a mí me pregunta el compañero, ¿o usted cómo ve, profesor? Yo le podría decir sí, sí es cierto, tienes razón. ¿Por qué? Porque son los estándares de belleza que yo también, con los cuales he estado familiarizado. Entonces, ya cuando decimos esto, este, ya cuando, digamos, estamos familiarizados con esto, o sea, yo puedo congeniar con el compañero y decirle si es cierto. En el caso de las mujeres, no sé, a lo mejor un artista como, o una figura pública como Cristiano Ronaldo me pueden decir, ah, sí es cierto, está bien guapo. Sí, sí es cierto, es muy guapo. O un actor como Brad Pitt dicen, ah, sí es cierto, es muy guapo el señor, o como Tom Cruise, o como alguna otra figura pública que ustedes pudieran imaginarse, de características físicas agradables. ¿Y por qué todos decimos o congeniamos en ese aspecto, ya sea entre hombres o entre mujeres? ¿Por qué? Porque son los estándares de belleza con los cuales nosotros estamos familiarizados en la sociedad en la que hemos crecido. Para nosotros eso es algo bueno, algo hermoso. Podemos ponerlo así. Por ejemplo, en el caso de los caballeros, ven a Salma Hayek, dicen, no, pues sí, sí está muy guapa la señora. Vemos a Laura Bozzo, decimos, no, pues la verdad no. Por otra parte, les digo, caso de ustedes mujeres, pueden decir, ah, no, pues Cristiano Ronaldo está muy guapo.
Sí, sí es cierto, está muy guapo Cristiano Ronaldo, William Levy, y que a lo mejor si yo les digo, ¿y qué podrían opinar de un ejemplo, no sé, de un actor, conductor no tan agraciado? Vamos a hablar a lo mejor de este señor que salía en XH Derbez, no sé, del famoso Sammy. Me dicen, no, pues es un personaje chistoso, a lo mejor agradable, pero no, no está guapo a comparación de las figuras públicas o actores que mencionamos, cantantes, no, pues no, no está guapo, no, no está tan simpático, simplemente no. ¿Por qué? Porque otra vez son estándares de belleza que nosotros ya tenemos y que obviamente no los vamos a cambiar de la noche a la mañana porque ya es algo con lo que ya estamos más que familiarizados. Ahora bien, si nosotros nos trasladáramos a otras sociedades donde los estándares de belleza son sumamente diferentes, nosotros al expresar nuestros gustos en cuanto a belleza se refiere, estas personas nos tomarían prácticamente como verdaderos locos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mencionábamos a, a Cristiano Ronaldo, a William Levy, a estas figuras. Para empezar, ¿qué tienen? Son delgados, son personas con cuerpos atléticos, con un rostro agradable, con una figura pues bien torneada, son altos. Y dices, sí, sí, sale. Ya hasta ahí nos habíamos quedado. Pero resulta que hay una tribu africana en la cual al contrario, entre un hombre esté más panzón, para ellos es un símbolo de virilidad y de abundancia. Entonces para las mujeres resulta muy atractivo un hombre con un abdomen pronunciado, con una panza grande. Si nosotros aquí lo vemos, pues lo vemos como una persona panzona y pues tal vez haya alguien a quien sí le pueda gustar, pero no es como que el estándar de belleza masculina que esta sociedad regularmente maneja. Y si nosotros les dijéramos, no, mira, que este cuate está mejor, está más guapo, las mujeres de allí voltearían a ver, sería como de, no, pues esta mujer está mal. Pero no es que estén mal, de hecho ambas están bien. Simplemente cada uno tiene valores establecidos de manera distinta en las sociedades donde se han visto inmersas. Por eso no es que esté mal, no es que estén mal las mujeres de esa tribu o ustedes estuviesen mal si tuvieran ese acercamiento, ese intercambio de opinión. Simplemente es que cada una ha tenido una realidad distinta de la otra. Y entonces, para lo que a nosotros podría resultar grotesco, algo pues simplemente poco agradable, para ellas pues ese es el estándar de belleza que vienen manejando. Ahora en el caso de los hombres, hablábamos de una mujer físicamente hermosa, ¿no? O guapa, agradable. No sé, vamos a hablar de figuras públicas otra vez. A lo mejor vamos a hablar, no sé, de Salma Hayek, vamos a hablar de alguna otra actriz, no sé, Sandra Bullock o o Ruby Margot, y podemos decir, no, es que sí, son muy guapas, sí, sí es cierto. Bueno, y resulta que igual hay otra tribu de África en la cual para ellos una mujer guapa es una mujer con un cuello, pero sumamente largo, de proporciones descomunales. Desde niñas a estas mujeres les ponen una especie de aros, los cuales van haciendo que a medida que le ponen más y más y más y más, su cuello se va haciendo más largo que el cuello promedio de un ser humano, y para esto a los hombres les resulta atractivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llegamos y mostramos una imagen de nuestros estándares de belleza, pues ellos que nos pueden decir lo mismo, pensarían que estamos locos. Y a la inversa, nosotros también vemos esto y decimos, no, pues no, 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 la verdad no. No es algo con lo que yo esté familiarizado o que yo pueda buscar para determinar una persona físicamente atractiva para mí. Y entonces, otra vez, no es que ellos estén mal o que nosotros estemos mal. No, de hecho ninguno de los dos está mal. Simplemente otra vez, es parte de la realidad en la que se han desenvuelto y es parte de los estándares que han buscado.
Por eso es que cada persona tiene una cosmogonía diferente y no es necesario irnos muy lejos para entender esta parte. Por ejemplo, si usted le pregunta a un niño cuál es el sentido de la vida, el niño pues va a hablar muchas veces de juego, de diversión, de situaciones que él entiende. ¿Por qué? Porque hasta allí llega su nivel de razonamiento mediante el juego. A lo mejor si alguien ya ha platicado un poquito con él, va a decir, no, pues la vida es estudiar, tenemos que trabajar para tener una casa bonita y cuidar después de nuestra familia. A lo mejor si es que alguien ya le instauró una idea de ese tipo, si nosotros le preguntamos a una persona adulta de qué va la vida, dicen, no, pues es superarte, es empezar a crecer, es seguirte cultivando, estudiando, crecer en tu trabajo, en tu negocio, es seguir cuidando o ver por los tuyos, a partir del hecho de que tú vayas también haciendo mejoras en tu persona. Si se lo preguntamos a una persona que a lo mejor ya está en un, digamos que, estado de alcoholismo, si le preguntamos qué sentido tiene la vida, pues obviamente para él tal vez me diga algunas cuestiones divagas, palabras más, palabras menos. Para él su vida ya es el seguir teniendo sustento para la adquisición de bebidas alcohólicas y nada más. A lo mejor me comentará que pues, también busca dinero para poderse alimentar, pero sobre todo para estar bebiendo, para estar sufragando ya ese vicio. Pues creo afinidad Y de con ahí la democracia. la cosmogonía de cada persona puede ser totalmente diferente. ¿Hasta aquí algún comentario? Permítame tantito. Bueno, si no hay ningún comentario, proseguimos. Entonces, ya dicho esto, podemos determinar que cada ser humano va a tener una concepción distinta de su realidad dependiendo dónde éste se encuentre ubicado. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un empresario para él qué es la vida, él te va a hablar de negocios, él te va a hablar de bienestar familiar, él te va a hablar de dinero, de estabilidad económica, de compras, adquisiciones. ¿Por qué? Porque esa es su visión. Él a final de cuentas es el generar más dinero. Si ustedes le preguntan a una persona de una cuestión un poquito más espiritual, no tan arraigada a los temas materiales, pues él te va a hablar de cuestiones meramente espirituales y te va a decir que para él es más importante el tener un balance con él mismo, el estar bien espiritualmente, el estar tranquilo. Y esa plática entre estas personas de dos polos opuestos, ¿qué va a generar? Posiblemente si alguno de ellos es muy cerrado, o sea que no esté dispuesto a escuchar al otro, va a generar una polémica o una discusión. Por eso de ahí la importancia a veces de poder entender o de tener la capacidad de entender a personas con puntos totalmente contrarios a los nuestros. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una visión, si bien no errada, pero desgraciadamente no pueden tener una visión más amplia, ya que no vislumbran más allá. Su nivel de entendimiento en cuanto hace a la vida, pues es bastante acotado, está bastante corto. Es bastante pequeño, no tienen un nivel de comprensión más grande. Por eso que de ahí no logren ellos poder entender o comprender la vida más allá. O también quienes podemos ser de un pensamiento más corto y más acotado, más pequeño y necesitaríamos empaparnos un poquito más, podemos ser nosotros mismos. De allí la importancia de toda esta situación.
¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Dijo, un favor, ve por un kilo de jabón para lavar ropa. Gracias. Ajá. Sí, y entonces, de allí por eso la importancia de la filosofía, porque a partir de este tipo de materias podemos comenzar a entender muchas otras situaciones extras que a veces para nosotros son un poquito difíciles de llevar a cabo ejercicio de algún entendimiento. Por ejemplo, nos hemos encontrado, no sé, independientemente de la religión que profesemos, también quiero aclarar, no con esto quiero decir que atento, pongo en tela de juicio la fe de cada persona. De hecho, yo también soy creyente, y respeto cualquier tipo de religión que pudiesen tener compañeros. No busco ofender a nadie, y todo lo que se comenta aquí es estrictamente con términos pedagógicos. Pero bueno, un ejemplo. Nos ha tocado que encontramos algunas personas con una religión opuesta a la nuestra. Y a lo mejor ellos te exponen sus postulados, nosotros exponemos los nuestros, y a veces eso va a crear una cierta pelea, dependiendo en el tenor que la persona quiera entablar la conversación. Ahora bien, ya cuando se habla de estas situaciones, ¿qué es lo que podemos encontrar? Cuando tengamos este escenario de nueva cuenta frente a nosotros, siempre tengamos en mente que cada persona tiene una manera muy distinta de percibir la existencia misma del ser, y que, por ejemplo, a como yo percibo la fe, no todas las personas la van a entender. Lo mismo pasa con nuestra propia percepción en cuanto a nuestra percepción de familia, en cuanto a nuestra percepción de prioridades. Imagínense, por ejemplo, si a mí me lo preguntan y dicen, bueno, ¿y para ti cuál es tu prioridad? Yo podría decir, bueno, no sé, depende de qué me hables. Me digan, ¿a ti qué te interesa más? ¿El generar mayores relaciones sociales, o el poder tener a lo mejor relaciones sociales muy estrechas, o sea, a lo mejor y contadas con pocas personas, pero que sean leales? Yo podría decir, bueno, mi prioridad para mí sería tener personas que sean leales, aunque sean pocas. A lo mejor sea una, sean dos, pero saber que son mis amigos, que son personas leales a mi persona, al igual que yo con ellos, que sea un tema recíproco. Perfecto. Y a lo mejor habrá quien me diga, no, a mí me interesa tener muchos amigos. Total, si se va uno, hay otro, y otro, y otro, y otro. O sea, el chiste es conocer más gente, empaparte. A lo mejor yo prioritariamente podría decir, sí es bueno conocer más personas, pero no exactamente considerar a todos como un amigo o que estén dentro de tu círculo, sino a lo mejor empaparte de lo que ellos sepan, ponerlo en tela de juicio hasta dónde nos sirve y nada más. Y habrá quien me diga lo contrario, y no con eso quiere decir que esté mal, sino otra vez, él concibe la vida desde ese punto, y entonces lo que funciona para unos tal vez no pudiese funcionar para todos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Otro claro ejemplo, miren. Ustedes, por ejemplo, en este momento sacrifican parte de su horario laboral o de su día de descanso para poder llevar a cabo tareas extracurriculares. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes están culminando sus estudios preparatorianos, mientras que hay personas sobre la misma situación, que a lo mejor no cuentan con un certificado de preparatoria, pero que tampoco hacen algo al respecto. ¿Por qué? Porque para ellos no es prioridad. A lo mejor en el trabajo, en la casa, en algún lugar, ¿qué les dicen? No, no, pues yo ahorita a mí ya no me interesa seguir estudiando. A mí lo que ya ahorita me interesa es seguir trabajando.
Y a lo mejor hay quien pueda decirles, no, pues yo no quiero. A lo mejor hasta ustedes mismos les han dicho, oye, fíjate que hay un programa en el cual puedes acabar tu prepa de manera sabática y en línea. Y habrá quien les dice, no, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo quiero ahorita seguir trabajando. Es más, yo los fines de semana ya los tengo ocupados porque resulta que yo voy a hacer ciertas cosas. Ah, bueno, cada quien. Pero exactamente, allí es donde cada uno de ustedes tiene prioridades. Hay quien dice, yo mejor me pongo a estudiar, a lo mejor ahorita podría estar durmiendo otro ratito, podría estar descansando, podría estar viendo la televisión, o podría estar aquí en mi trabajo, pues efectuando algunas tareas habituales y nada más. Pero ¿qué dijeron ustedes? No, ¿saben qué? Yo prefiero ahorita, a lo mejor tengo el trabajo que tengo, me permite un poquito estar, pues poder checar esta parte, ir concluyendo mi preparatoria. No, yo creo que mejor sí me voy a enfocar más ahorita en el tema de la escuela. Sí, yo creo que sí. Mejor voy a hacer eso. Y habrá quien tal vez no. Y es válido. ¿Por qué? Porque cada uno va dirigiendo su vida conforme a lo que ha ido viviendo. Y la cosmogonía, su propia realidad, que ha sido o que poco a poco ha ido fabricando, pues es para lo que le puede dar. Él dice, ¿sabes qué? Yo ahorita pues ya no estoy para estos trotes, yo quiero mejor hacer otras cosas. Y está bien, no quiere decir que estén mal. Está bien, porque otra vez cada ser humano va a entender de manera distinta su propio contexto. Va a atender a sus necesidades conforme lo que ha ido viviendo y lo que ha querido ir haciendo con su propia existencia. Y es por eso que ustedes se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron prioridades. Dijeron, ¿sabes qué? Para mí ahorita es prioritario el seguirme preparando. Habrá quien dice, no, para mí es prioritario ahorita es quincena, es sabadito, vamos a descansar el día de hoy. Yo me voy a ir a lo mejor desde temprano a una carnita asada con los cuates, vamos a ir a hacer montañismo, vamos a ir a hacer senderismo y allá vamos a ir a echar unos traguitos, vamos a ir a descansar. Habrá quien dice, sí me interesa, pero a lo mejor más adelante, ahorita no. Y está bien, porque cada uno tiene una cosmovisión muy distinta. Su cosmogonía cambia. Y cada uno decide lo que quiere hacer con esto. ¿Han escuchado o el término farsa cósmica? ¿Alguien de ustedes ha por ahí escuchado ese término en algún momento? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué es la farsa cósmica? La farsa cósmica, anteriormente, en épocas medievales, se decía, o su postulado mayor era el que ya traíamos algo predeterminado para hacer. Por ejemplo, si yo nacía en una familia de granjeros, pues yo ya estaba predeterminado a volverme granjero, a ser granjero y a morirme granjero. Y lo mejor que podía hacer para ese momento, para ese entonces, era cuidar bien de mi granja y ser un buen granjero de ahí hasta que Dios dijera, ya te voy a recoger. Así estaba planteada la famosa farsa cósmica. Si tú nacías en opulencia, en un castillo, siendo parte de la nobleza, bueno, pues es lo que te había tocado por mandato divino y tú ibas a seguir siendo siempre pues un, un rey, un príncipe, lo que gustes, ¿no? Referente a temas nobiliarios. De eso iba la famosa farsa cósmica, que ya traías algo predeterminado para hacer y que no podías cambiarlo. Y simplemente lo único que podías hacer era asumir tu papel y desempeñarlo de la mejor manera posible. Eso era la farsa cósmica. ¿Qué sucede después? Pues que este postulado es tirado cuando se da cuenta el ser humano que realmente él puede hacer todavía algo más, puede cambiar su propio destino.
Entonces, ¿qué sucede? La farsa cósmica deja de tener relevancia, las personas comienzan a pensar por sí mismas y a cambiar ese chip y comienzan a decir, bueno, a lo mejor sí, nací granjero, ¿no? Pues, mi familia es granjera, pero ¿qué crees? Yo no quiero ser granjero, resulta que yo quiero dedicarme a otra cosa, yo quiero ser médico, a mí me gustaría salvar vidas, a mí me gustaría ser un médico. Resulta que tal vez el que nació siendo esclavo dijo, no, pues yo ya no quiero seguir siendo esclavo, yo quiero ser libre, quiero seguir siendo libre. Bueno, más bien me gustaría probar la libertad, yo ya no quiero ser esclavo. Es más, a mí me gustaría ser rico. Y todos estos pensamientos generaron que la famosa farsa cósmica se cayera. ¿Pero por qué existía la farsa cósmica? Porque era algo que les habían vendido toda la vida y algo con lo que se habían casado hasta que las personas decidieron que esa ya no era la forma de vida que querían seguir llevando. Y que ahora ellos necesitaban comenzar a hacer algo más allá de únicamente obedecer a un cierto orden por el hecho de haber nacido en un determinado lugar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces la filosofía de esto se encarga de generar conocimiento y este conocimiento a su vez generar un conocimiento mayor. Por eso de ahí que este tipo de materias tengan una relevancia y una importancia. ¿Por qué? Porque ayuda a que el ser humano genere más conocimiento, que el ser humano sea capaz de no únicamente adquirir el conocimiento o tomarlo de la fuente que sea, sino que ahora es capaz el ser humano también de cuestionarlo, verificar si aquello que le están diciendo es cierto para posteriormente poder llevar a cabo la adquisición y creación de un conocimiento todavía mayor, de irlo perfeccionando. El ser humano, como bien se los decía, puede ser tan simple como complejo. Es tan simple como complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca está satisfecho. El ser humano nunca se encuentra satisfecho con lo que tiene. El ser humano es ambicioso. Y cuando me refiero a ser ambicioso, no me refiero a una ambición mala o desmedida rayando en la codicia. No, sino cuando nos referimos a que el ser humano es ambicioso, es porque le gusta saber, le gusta generar, le gusta seguir haciendo todavía algo más allá de lo que ya hizo. O sea, si ya obtuvo un resultado de algo, pues él quiere saber cómo, por qué. Dice, bueno, sí, ya, y ya sé por qué se genera esto y esto, pero a partir de dónde. O sea, desmembrarlo a tal punto de que ya no haya ni una sola duda del por qué, del origen de las cosas. Y por eso de allí también la importancia de otra materia como la epistemología. La epistemología es la encargada de estudiar la adquisición del conocimiento. O sea, sí, ya estás generando conocimiento, pero ¿de dónde lo estás sacando? ¿De dónde lo estás generando? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus fuentes para la obtención de ese conocimiento? Y de allí, otra vez, o sea, ya se dieron cuenta, el ser humano no se bastó con obtener conocimiento. Ahora hasta estudia de dónde lo está sacando y si las fuentes de donde lo está obteniendo son las adecuadas para que ese conocimiento realmente sea útil. O sea, hasta el punto en el que hemos llegado. O sea, no conforme con que ha adquirido conocimiento, pues ahora quiere saber si el conocimiento que tiene es real.
que realmente ese conocimiento que él tiene es útil. Y por eso de allí también la creación de esta ciencia, que es propiamente la epistemología. ¿Hasta aquí todo bien, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, está bien. Perfecto, pues seguimos entonces. Ya después de todos estos postulados, ¿ahora qué venía? Venía también la creación de la mayéutica de Platón. Platón, que decía, la mayéutica de Aristóteles, esta se basaba en un sinnúmero de preguntas. Él solamente se basaba en 3. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual le dijeron, oye, Sócrates, ¿qué crees? Que un amigo tuyo anda hablando mal de ti. En un primer momento solamente tenía una pregunta. Tal vez nosotros podríamos preguntar, ¿y qué fue lo que dijo, no? Pero no, él tenía nada más la pregunta de ¿y quién te lo dijo? No, pues fue fulanito. ¿Y lo que dijo, crees que sea de utilidad? No, pues quizás no, pero solo quería que lo supieras. Ah, ok. ¿Y crees que me sirva saberlo? No, pues creo que no. Ah, perfecto. Entonces, pues no veo el por qué tenga que prestar atención a esta información. ¿Por qué? Porque de esa manera él así llevaba a cabo la depuración de la información que llegaba. Lo mismo, ese mismo filtro es aplicable para todos. O sea, el empezar a ver el por qué, para qué y con qué fin lo dijeron. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Buscaron decir aquello que estaban comentando, que estaban diciendo. ¿Cómo para qué? ¿Cómo por qué? ¿Cuál era la intención intrínseca dentro de esta cuestión? ¿Qué era lo que se buscaba con eso? Entonces, ya una vez expuesta toda esta cuestión, lo que quedaba era ahora seguir generando un conocimiento mayor, y sus alumnos también lo hicieron. Ahora la mayéutica de uno de ellos, ¿qué era lo que hacía? Era un sinnúmero de preguntas, pum, 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 era un bombardeo, todas generándose con un famoso ¿por qué? Quienes mayormente aplican este método de una manera inconsciente, no es como que lleguen y digan soy conocedor del método de la... Perdón, disculpen, se me desconectó aquí el teléfono, compañeros. Se lo voy a volver a conectar. Sí, como les comentaba, ¿logran escucharme? ¿Logran escuchar? Sí, Ah, ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, uno de los mayores, por decirlo, personas que utilizan la mayéutica de Platón son los niños, con los famosos ¿y por qué? O sea, los niños hacen preguntas hasta que no hay ni una sola otra pregunta que hacer referente de un tema. Y siempre su famoso postulado, su famosa pregunta es ¿y por qué? Por ejemplo, si estamos llevando a cabo ahorita la clase, si ahorita llega un niño, llega y pregunta, ¿qué hace? Y ya sea que sea nuestro hijo, nuestro sobrinito, nuestro hermano, el chiste es que es un niño, ¿no? El vecinito, quien sea, y le decimos, tomando clase. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque pues estoy concluyendo mi prepa. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero seguir estudiando. ¿Y por qué? Ah, bueno, pues para conocer un poquito más, poder hacer otras cosas más adelante. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque me quiero superar. ¿Y por qué? O sea, y llegan a un punto en el que desmembran todo el propósito que uno trae encima, hasta que llega y le dices, ah, bueno, tal vez porque
¿Por qué? Ah, bueno, por último, pues porque quiero seguir creando más cosas, quiero superarme, quiero seguir siendo alguien. ¿Alguien como quién? Ah, bueno, pues sí, un profesionista o quiero que en mi trabajo pues me den un mejor puesto porque puedo ganar más dinero. Ah, ¿y por qué? Ah, bueno, pues quiero más dinero. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo adquirir otras cosas, puedo mejorar en otras situaciones, para ti, para mí, para todos. Y que a lo mejor tú puedas hacer todavía más cosas de las que yo pude hacer. Ah, ok. O sea, el niño no va a parar de preguntar hasta que su curiosidad quede satisfecha, hasta que él ya no tenga una sola pregunta más que hacer. Y de esta manera es como también encontramos el método filosófico de Platón, su mayéutica, la forma de cómo llegar a una conclusión a partir de puras incógnitas, puras interrogantes. Y de esa manera generar un conocimiento puro. ¿Hasta aquí otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, al parecer no, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Después de todo lo ya comentado, también surgieron otras doctrinas, como el cinismo. El cinismo fue instaurado por el filósofo Diógenes. ¿Y de qué iba la doctrina cínica? ¿La doctrina cínica de qué iba? Ah, bueno, pues este era muy fácil. Miren, la doctrina del cinismo era una especie de tomar todo sin un tipo de importancia en específico, ya que él decía que todo en esta vida tenía una valencia cero, un valor neutral, inexistente, y que nosotros éramos los responsables de darle cierta importancia a algunos sucesos, cosas o situaciones. Esa era una de sus mayores postulancias. Él era lo que comentaba, él era lo que decía. ¿Y después qué pasa? Ah, algo bien fácil, algo bien sencillo. Él llega y dice que para empezar, todo tenía una valencia cero. Él era una persona que de hecho él vivía prácticamente como un vagabundo en la calle, rodeado de perros, y su único refugio era un barril de madera que estaba allí, de hecho, tirado en la calle. Resulta que en un pasaje propiamente histórico llega este, llega una figura de autoridad grande y le dice: yo tengo el poder suficiente para hacer lo que sea. Pídeme lo que gustes. No tengo problema en complacerte. Para esto Diógenes lo único que le pidió: sí, por favor te puedes quitar porque no me dejas ver el sol. ¿Te podrías quitar? Dándole a entender que para él esa figura de autoridad representaba una valencia cero. Y aunque él podría decir misa y los demás podrían reconocer el poderío y el nivel de autoridad que tenía, para él no tenía una valencia importante. Su título nobiliario para él era algo neutral, era algo que ni siquiera le importaba. Que fuese rey, que fuese emperador, que fuese la figura de autoridad que él gustara comentar y decir, para él era absolutamente irrelevante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, pues prosigamos entonces.
Después de esto, él también comentaba y decía que el ser humano podría tener cosas indispensables en su vida o tal vez podría tener ninguna. Para el punto de partida daba exactamente lo mismo. Le era, perdón, totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque otra vez, para él todo esto podía tener una valencia cero. Tener una valencia cero. Ahorita yo no, todavía lo estoy cambiando. Entonces, ya después de esto, resulta que una ocasión a él y a otras figuras propias de la filosofía los toman como rehenes en una embarcación que iban y los iban a esclavizar. Para esto, las personas que los toman rehenes, a Diógenes junto con otros filósofos, resulta que le empiezan a preguntar para qué eran buenos. Y pues todos como que resaltaron algunas de sus mejores cualidades. No faltó el que dijo que era bueno tal vez para la alfarería, para el campo y para múltiples tareas, ¿no? Que era propiamente lo que buscaban estos mercenarios, ya que los iban a tomar en calidad de trabajadores para llevar a cabo labores forzadas hasta que murieran. Entonces, cuando llegan con Diógenes, le preguntan, ¿y tú para qué eres bueno? Diógenes, de una manera muy tranquila, le dice, yo soy bueno para mandar. ¿Tienen algo que pueda mandar? ¿Alguien a quien pueda explotar? ¿Alguien a quien yo pueda someter? Porque para eso soy muy bueno. Para lo cual sus captores, pues fue algo desconcertante, puesto que no era propiamente la respuesta que ellos estaban buscando. Pero Diógenes sabía que si daba una respuesta contraria a lo que estos hombres buscaban, lograría tener su enojo de estos personajes, y además de eso, lograría hasta cierto punto ser un elemento inutilizable para ellos. Entonces, en eso se basaba la doctrina cínica, ser prácticamente eso, un cínico, una persona poco despreocupada. ¿A partir de qué? A partir de ese postulado, el cual rezaba que nada en esta vida tenía un valor importante, a excepción del que uno le diera. Y si nos damos cuenta, hasta cierto punto, ese postulado es muy cierto. ¿Por qué? Porque si, un ejemplo, nosotros vamos por la vida y resulta que a lo mejor hay personas que para nosotros son relevantes, de suma importancia, y hay otras que la verdad pues simplemente no lo son. Si por ejemplo yo tengo la costumbre de todos los días saludar a un amigo, y para mí es importante ese saludo, o sea, es diario, es parte ya hasta de mi rutina. Es más, yo estoy muy acostumbrado a verlo siempre. Y resulta que un día yo paso por el lugar de costumbre y no lo veo, para mí ya es algo relevante. Comienzo a hacer especulaciones, comienzo a preguntar qué pasó con él, dónde está, dónde se encuentra, como por qué no está en el sitio donde normalmente yo lo encuentro. ¿Y eso por qué? Pues porque para mí es algo importante. A que si, por ejemplo, hay alguien que a lo mejor siempre lo saludo, pero pues nada más es un simple saludo y no es como algo relevante, no ha sido una persona que tenga una injerencia positiva o de suma importancia dentro de mi compendio de amistades. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No me va a interesar, no me va a importar. A lo mejor si no lo vi hoy dije, da igual, lo veo mañana, no pasa nada. Y resulta y resalta que pues simplemente no sucedió nada. ¿Por qué? Porque para mí eso fue irrelevante. Yo le di un valor agregado a cada cosa y a cada persona que está en mi vida, ¿no? Y entonces
He de ahí la situación. Por ejemplo, yo puedo encontrarme con un objeto, el cual para mí fue valioso. ¿Por qué? Porque fue parte de mi niñez, fue algo que a lo mejor me obsequió el abuelo, me obsequió papá, me obsequió mamá. Resulta que es un objeto que nunca lo dejo por allí nada más mal aventado, y resulta que a lo mejor no es algo ni siquiera de un valor monetario muy, muy grande, pero para mí tiene un valor sentimental, el cual es importante, el cual para mí influye en el hecho de que es algo que a mí me trae recuerdos, que para mí es de suma importancia el tenerlo, el que esté allí. Hasta aquí alguna otra pregunta, compañeros, algo que podamos o que quieran compartir, que quieran comentar hasta antes de seguir con la clase. ¿Alguna duda, comentario? Ok, bueno, pues sigamos. Y esa era la doctrina propiamente del filósofo Diógenes, la doctrina cinista, o el cinismo propiamente. Por otra parte, tenemos también la doctrina de Nicolás Maquiavelo. Su doctrina rezaba particularmente en un postulado que decía: el fin justifica los medios. ¿A qué se refería con esto este personaje? Que cualquier cosa que tú quisieras, no había impedimento, solamente tenías que tomarla. ¿Y por qué? Porque el fin iba a justificar los medios. No importa lo que tengas que hacer, tú tienes que obtenerla. No, pero pues es que a lo mejor voy a dañar a alguien. No, tú no te fijes en eso. El fin justificará los medios. Tú no te fijes, tú hazlo. Tú llévalo a cabo. Tú no te estés preocupando que si fulano se va a morir, que si sutano se va a intoxicar, o que si perengano se va a mutilar. A ti que no te interesa eso. Tú busca llegar a ese objetivo como quieras, pero búscalo. Pero búscalo, tómalo. Tú no te fijes en que si los demás pueden, que si los demás se van a quedar mal, o se van a lastimar, o les va a pasar algo. No, tú fíjate en ti, fija la meta que quieres tomar, y tú tómalo como gustes. El fin justificará los medios. Si nos damos cuenta, este postulado filosófico carecía de un valor sumamente importante, el cual es la empatía. La empatía, que es el ser capaz de ponerme en el lugar de otra persona, el imaginarme a lo mejor lo que podría sentir esa persona si yo fuese esa persona y me sucediera algo que afectara mis intereses. ¿Cómo me sentiría con eso? Pues de esa forma era como también lo comentaba propiamente Maquiavelo. Él no se fijaba en eso, él solamente decía: tú haz lo que tengas que hacer para conseguir eso que quieres. No, pero ¿cómo lo voy a hacer sin hacerle daño a alguien? No, tú no te fijes, tú hazlo. Tú solo concéntrate en satisfacer tus propias necesidades, en dejar atrás a los demás. A ti que no te interese qué les pasa. El fin tendrá que justificar los medios solamente. ¿Quieres aquel logro? ¿Quieres alcanzar aquella meta? Sí quiero. Perfecto, pues si quieres eso, ¿qué crees? Vas a tener que llevar a cabo la situación tal cual como yo te la estoy diciendo. No, pero es que ya te dije que para mí no está bien hacerlo así, porque pues podemos lastimar a alguien. Ya te lo dije. Tú no te estés fijando en lo que está sucediendo. Tú fija tu meta en conseguir aquello que estás anhelando, que estás buscando. Únicamente esa es tu única labor. Tú no te fijes en los demás. Ya te lo he dicho, que el fin justificará los medios. Entonces la empatía en ese postulado no existía, no estaba.
era prácticamente inexistente, innecesaria. Él nada más le importaba siempre salirse con la suya, como al precio que fuera. Ese era el postulado de Nicolás Maquiavelo. Filosóficamente hablando, ese era su postulado mayor, que no importaba lo que tuvieras que hacer siempre y cuando consiguieras aquello que querías. Entonces, desde aquí nos damos cuenta cómo cada filósofo llevó a cabo la formulación de su propia verdad y de su propio decálogo de vida, porque prácticamente la filosofía fue creada para conseguir ese conocimiento. O sea, la crearon con la finalidad de tener conocimiento. Y a su vez, cada uno creó un postulado muy distinto al de los demás. ¿Por qué? Porque fue a partir de la propia adquisición de conocimiento donde estos pudieron generarlo y de esta manera después compartirlo, llevarlo a cabo. Hubo quienes simpatizaron con él, hubo quienes no, pero a final de cuentas cumplieron su cometido, el cual era crear, el cual era tener una filosofía hasta de vida. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo, el que decía, yo voy a hacer lo que sea necesario para obtener todo lo que yo quiera. A mí no me interesa si mato, si deshago, si dejo de hacer, si omito o llevo a cabo algunas situaciones, con tal de que lo que yo estoy buscando se lleve a cabo, con tal de que lo que yo quiero se materialice, se fabrique, se pueda hacer tangible, volverlo real. Ese era el postulado mayor de Nicolás Maquiavelo. Y mientras tanto, Aristóteles, por ejemplo, Tales de Mileto, el que decía, no, lo más importante es tener de manera óptima tanto cuerpo como alma. O sea, ¿se imaginan entablar un diálogo de discusión entre estos dos? Obviamente, al ser filósofos con doctrinas totalmente contrarias, iban a caer en controversia. Iban a caer en controversia y entonces esto iba a llevar tal vez a una discusión o a un intercambio de opiniones en el cual se podrían conjugar ambas doctrinas o uno podría hacer cambiar de opinión al otro. Eso es lo que podría suceder. Y todo porque cada uno tenía una cosmovisión distinta. Cada uno tenía una percepción muy distinta de su propia realidad. ¿Hasta aquí todo bien, compañeros? Bueno, si no hay ninguna duda, compañeros, por el día de hoy damos por finalizada la clase. Únicamente les encomendaré llevar a cabo la lectura del capítulo 2 de nuestra obra El laberinto de la soledad, el cual lleva por título Máscaras Mexicanas. Esa va a ser nuestra tarea. Y aunado a esto, van a llevar a cabo la creación de un mapa conceptual. Van a llevar a cabo la creación de un mapa conceptual. Vamos a ver algún modelo de mapa conceptual, vamos a investigar qué es y propiamente lo vamos a elaborar. Ya después de esto, vamos a llevar a cabo la realización de nuestro mapa conceptual a partir de esta lectura que tengamos. Y como les vuelvo a decir, lleva por título Máscaras Mexicanas del maestro Octavio Paz. Y posteriormente ya vamos a también ir trabajando con otro libro, pero eso sería hasta la próxima clase. Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente fin de semana y la grabación de esta clase obviamente la subiré al canal para que puedan checarla. Que tengan un buen sábado. Gracias por su asistencia y sobre todo por su participación en esta clase.
gracias. Hasta luego. Está bien. Hasta luego, compañeros, que estén bien.